pues la última parte fue como que lo que más resultó relevante para mí, porque mencionaba que el pensamiento científico consiste en hacer una pregunta y responderla de manera concreta. Y al inicio de la lectura, pues nos pone todo lo que pasó en Atlanta. Y bueno, que un grupo de médicos empezó a notar que aumentó pues el consumo de pentamidina y esto relacionado a neumocistis. Y ellos se plantearon esta pregunta de por qué y en qué condiciones estaba aumentando la frecuencia de neumocistis. Y a partir de aquí empezó a surgir toda la investigación y al final pues se respondió a estas preguntas y se llegó pues a la conclusión de que era pues, por un nuevo virus, que era por el virus del VIH, ¿no? Entonces, pues sí es importante, siento que plantearnos las preguntas de algo, pero que esas preguntas sean concretas. Y sí, a lo largo de la investigación, pues van a surgir algunas otras preguntas, pero pues siempre tener presente la pregunta pues principal, ¿no? Concreta para no desviarnos y para poder darle respuesta. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Sí, yo, doctor. Sí. Bueno, esta lectura también me hizo darme cuenta de la importancia del modelo científico y cómo influye la vigilancia epidemiológica en este modelo. Porque si bien, como ya mencionó el compañero, el modelo científico consiste en hacerte una pregunta concreta y tener una respuesta. Sin embargo, también considero que los científicos, una característica que los distingue es que a partir de esa pregunta se hacen más preguntas y no se conforman con una sola respuesta. Por ejemplo, aquí se preguntaron por qué habían aumentado los casos de neumocistis y entonces llegaron a la conclusión de que habían aumentado porque la población de pacientes inmunodeprimidos, que es en la que prevalece esta enfermedad, también había aumentado, pero no se quedaron con esa respuesta, sino que también se hicieron la pregunta de por qué los pacientes inmunodeprimidos habían aumentado. Entonces, a partir de ahí, llegaron a hacer más investigación y a descubrir el VIH, que como sabemos es la causa del aumento de estos pacientes con inmunodepresión. Entonces, por eso considero importante conocer el modelo científico. Aplicado a la epidemiología y que se transforma en el modelo epidemiológico. Así es. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, doctor. Sí. Bueno, complementando un poco lo que mis compañeros mencionan, es justo cómo es que la lectura nos vuelve a recalcar nuevamente la forma en la que interviene que nosotros hagamos un buen modelo. O sea, que nos planteemos bien todas las preguntas, que hagamos una buena investigación y sobre todo que encontremos una respuesta concreta a lo que buscamos, ya que igual como ellos mismos mencionan, pues todo esto va a radicar en que nosotros podamos determinar o hacer valer esta buena vigilancia epidemiológica en una comunidad, sobre todo para contribuir a diseñar diferentes estrategias, que era justo lo que les preocupaba más a estas personas, ¿no? Justamente ver cómo es que podían prevenir toda esta problemática y determinar cuál era el origen para que ellos de esta manera pudieran actuar. Muy bien, ciertamente. ¿Alguien más? Sí. Yo, doctor. Bueno, si quieres tú primero. Ok, bueno. Pues la verdad ahí, yo lo vi como que lo pintan de una manera muy fácil, doctor, porque sí, sí está resumido. El hecho de que se está dando una vigilancia epidemiológica, pues nos está hablando de que no fue de un día para otro. Eso, y pues al principio no fue como que ellos pensaran, vamos a investigar a tal población, sino fue algo repentino de lo que se dieron cuenta, y pues más adelante ellos mismos fueron, como mis compañeros mencionan, planteándose el porqué de las cosas. Si tengo estos pacientes que están enfermos, pues ¿por qué? ¿Qué es lo que tienen en común? ¿En qué me puedo basar y en qué me puedo ir guiando para llegar a lo que necesito, que sería este agente o esta enfermedad que estar haciendo estas afectaciones en lo que sería la población? Entonces, pues para mí sí sería como pintarlo muy fácil, pero sí lleva un proceso largo. Claro, sí, tienes toda la razón, no es algo sencillo. Y aquí la parte importante es que ya se tenía para ese momento establecido
un modelo de sistema de vigilancia epidemiológica constante, permanente, veraz, oportuno, es decir, con todas las características que un poco mencionábamos ayer. Y eso permitió identificar en una fuente no, aparentemente no tan, que podríamos pensar que no es lo común, como es el consumo de medicamentos, que había un excedente de demanda de consumo de la pentamidina, y eso lo resalto porque no debemos acostumbrarnos a pensar que la única fuente de información va a ser el informe diario de la consulta médica de los trabajadores de la salud, sino que desde el punto de vista epidemiológico y en sí de la vigilancia epidemiológica, debemos considerar que existen muchas otras fuentes mediante las cuales podemos obtener esa información que nos permita identificar un problema y empezar con la pregunta básica: ¿por qué está ocurriendo esto? Y en un principio, si se dieron cuenta, llegaron a tratar de describir las variables de tiempo, persona y lugar. Y como ustedes con esto entienden, una descripción epidemiológica basada en las variables epidemiológicas nos conduce a ir respondiendo a las preguntas: qué, quién, cuándo, dónde, cuánto, cómo y finalmente por qué. Que fue en este caso el descubrimiento de una nueva enfermedad que es la inmunodeficiencia adquirida. Y después el virus, ¿no? Con las investigaciones de Montaña. ¿Alguien más? Pimienta, creo que querías participar. Sí, doctor. También, bueno, agregando un poquito más y también como usted había dicho, a mí sí me llamó bastante la atención cómo ellos pueden como ir reuniendo las características comunes que habían en estas personas y entonces ahí ir descartando, por ejemplo, las primeras teorías, bueno, no teorías, pero las primeras causas que habían ellos, se habían dado cuenta que personas estaban infectadas o tenían neumocistis, por ejemplo, cuando habían sido tratados por ejemplo, por o habían recibido tratamiento inmunosupresor o bien porque tenían algún proceso cancerígeno. Entonces, la verdad es que todo eso, y aunado a lo que comentó también usted de estar pendientes, ¿no? A lo mejor en cosas muy, muy pequeñas, por así decirlo, que quizás se nos pudieran pasar de largo, pero que gracias a esa vigilancia, pues se pudieron dar cuenta que pues había un problema, ¿no? Nada más que aquí yo creo que, pues no sé, depende mucho de nosotros y es algo que tenemos que desarrollar también, a ser curiosos y a no solamente dejar pasar las cosas así, sino que ahora sí que si se prende algún foco rojo, luego, luego empezarnos a preguntar las cosas. Y a la pregunta que se hace, el por qué o el cuándo, quién, tenemos que enlazarla con posibles respuestas. Es decir, empezamos a plantearnos hipótesis que nos permitan entender y dar posibles respuestas a esto. Y en el proceso de investigación en el método científico, eso es lo que abre la puerta para después tratar de hacer la caracterización, la medición, la comparación y llegar al método experimental y poder de esa manera encontrar la respuesta correcta a ese problema de investigación. ¿Alguien más? Sí, doctor. Bueno, ahorita que usted menciona lo de que abre la puerta para llegar al método experimental, creo que se me hace muy importante destacar que todos los métodos, y obviamente el del que estamos hablando del epidemiológico, pues no nada más se quedan estancados a ver qué está pasando en tu población, sino que buscan o, bueno, intentan encontrar los factores de riesgo, las medidas de control que se tienen que llevar a cabo y hasta simples acciones pueden generar un gran cambio. Por ejemplo, bueno, habla de que algunos algunos usaban drogas intravenosas y entonces supongo que debe ser como un factor de riesgo y que posteriormente la medida de control podría ser que se evite compartir la jeringa o cualquier cosa. Claro.
Y bueno, De yo creo que inmediato es se viene el desarrollo de las medidas de control. Sí, sí. exactamente. Justamente, miren, esta lectura me pareció muy apropiada para poder entender los propósitos de la vigilancia epidemiológica y ver de qué manera, aún a pesar de no ser una fuente pues de lo más usual, podemos encontrar información que nos permita llegar a entender un problema, a plantearnos una hipótesis o incluso a responder a la pregunta básica de la investigación epidemiológica es ¿por qué está ocurriendo eso? Y además, dando respuesta a ese por qué, entonces ya vamos a poder empezar a diseñar las estrategias de control. ¿Alguien más quisiera comentar? Sí, Yo, doctor. doctor. Primero Andrea. Gracias. Bueno, al leer esta lectura no puedo evitar como relacionarlo con otros sucesos que se han suscitado previamente, pero no de la misma forma. Se puede decir que ocurrió lo mismo, pero al revés, como es el caso de como es el caso de la talidomida, donde se encontró, bueno, se empezaron a presentar más casos de deformidades congénitas y lo relacionaron con el uso de ese fármaco, o en las mujeres posmenopáusicas, donde se usaba este reemplazo estrogénico y se notó que era bueno, se notó que empezaron a presentar diferentes variedades de cáncer. Y al mismo tiempo no puedo evitar como preguntarme si, o sea, qué tan fiable bueno, sí, qué tan fiable podría ser que valoremos, por ejemplo, el uso de medicamentos para, como para valorar el estado en el que se encuentran muchos pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, porque como, bueno, con lo que hemos visto en las diferentes etapas de la diabetes mellitus, por así hablarlo, bueno, por así decirlo, disculpe, se utilizan diferentes esquemas de hipoglucemiantes orales o combinaciones de hipoglucemiantes orales e insulina. Entonces, no sé qué tan fiable sería, por ejemplo, valorar eso, hacer un estudio y saber cómo se encuentra la población en general en México. Sí, de hecho, fíjense que este capítulo forma parte de un libro que se llama Epidemiología Clínica, que será nuestro objeto de estudio en la segunda unidad de nuestro curso. Y este capítulo corresponde al capítulo de la pregunta de investigación, pero resulta muy apropiado comentarlo. ¿Por qué? Porque estamos viendo el concepto de vigilancia epidemiológica y en ese sentido, el hecho de tener un sistema que haga la indagación, la búsqueda de información permanente, confiable, veraz, oportuna, respecto a los fenómenos que afectan a la población, nos permite identificar, y ojalá fuera de la manera más temprana, todos aquellos eventos que pueden estar afectando a las poblaciones humanas. Y justamente esto, fíjense que dio origen años antes, al desarrollo de un sistema que ahora pues es muy nombrado, que son los CDC. ¿Alguien ha escuchado lo que son los CDC? Sí, doctor. Es el centro de enfermedades. Control de enfermedades. Los centros de control de enfermedades. Y fíjense que este organismo que, bueno, nació en Estados Unidos y justamente en Atlanta está la sede, es, digamos, el vigilante epidemiológico mundial, porque ahora resulta que en cada país, en todo el mundo, existen centros, por eso se llama centros y no centro, de vigilancia epidemiológica. Y estos centros están constantemente generando información, investigaciones, para poder identificar nuevos casos de enfermedades, identificar nuevos retos, nuevos factores de riesgo, etcétera, etcétera. Esto me remite a recomendarles la búsqueda de un documento que les voy a dar la ruta a seguir. Permítanme un segundo, les voy a compartir una ventana.
Bueno, aquí estamos en nuestro en nuestro repositorio de Dropbox. Y aquí tenemos la carpeta de bibliografía. Y en esta carpeta de bibliografía tenemos libros de salud pública. Y les pido que identifiquen esta. ¿Sí la ven? La que estoy señalando. Sí, doctor. Desafío de la epidemiología, miren. Entonces aquí en este libro es un ebook de la OMS. Y en este ebook lo que ustedes van a encontrar es una recopilación de artículos relacionados con el desarrollo de la epidemiología. Ahí van a encontrar muchas de las referencias que vieron en el artículo del desarrollo histórico de la epidemiología y su formación como disciplina científica, que ya vimos en días pasados, y que de ahí se tiene una recopilación muy vasta de las aportaciones que han hecho diferentes autores al modelo de la epidemiología y que en ese sentido nos van a permitir entender cómo es que la epidemiología ha ido creciendo y ha ido desarrollando sus métodos. ¿Sí se está viendo? Miren, aquí tenemos del lado izquierdo, esta es la pasta, la cubierta, está el contenido y aquí están todos los artículos. Entonces, vamos a ir a ver, aquí empieza el libro. ¿No se ve la parte izquierda donde están? Solo se ve la portada. Ok, entonces vamos a ver, vamos al contenido. ¿Ahí lo tienen? No, no se ve. No, doctor, solo se ve la portada. Ok. ¿No? Bueno, entonces en este libro ustedes van a encontrar una serie de autores que van a ser muy trascendentes. Y a propósito de justamente hay un capítulo que les voy a pasar un listado de artículos seleccionados de este libro, de tal manera de que ustedes puedan elegir uno y hacer la lectura. No se pretende llegar a profundidad y entenderlo y desarrollarlo por completo, pero sí que el día de mañana podamos discutir, hacer una mesa plenaria en donde participemos todos con opiniones relacionadas con cada uno de estos artículos y que nos permita entender cómo es que la epidemiología tiene diferentes aplicaciones y cómo es que se fue nutriendo de diferentes aportaciones de autores. Y el primero que aparece es Aires, Aguas y Lugares de Hipócrates, 400 años antes de Cristo, y que nos describe en esta lectura, justamente, sin decirlo así, pero ya sentaba las bases en primera de lo que es el inicio del método epidemiológico, que es la observación. Da nombre a las enfermedades que caen de pronto sobre las poblaciones, epidemias, y las endemias, que son enfermedades características de una cierta región. Y esto lo enlaza con una descripción de aires, aguas y lugares, que son básicamente la descripción de la variable espacio, y también hace la descripción de las personas que viven allí y cómo va cambiando el perfil de enfermedad a lo largo de los tiempos. Entonces, lo que hace Hipócrates es justamente sentar, podríamos decir, en cierta forma, las bases de lo que ya ahora conocemos como el método epidemiológico. Se los presento solamente para que ustedes identifiquen aquí el caminito para llegar a él y que puedan identificar en dónde se encuentra el documento, de tal manera de que podamos platicar de las mismas, de lo mismo, ¿verdad?
y de esta manera podamos entender cómo, de dónde surgen todo esto. Entonces les repito el camino. Está en la carpeta de bibliografía, dentro del repositorio, ¿verdad? Y tenemos el repositorio, la carpeta de bibliografía, y en esta es en donde vamos a encontrar justamente las lecturas, y justo dentro de ello, lo que es, perdónenme, esta no es. En libros de salud pública, y aquí esta, que es el desafío de la epidemiología. ¿Queda identificado? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Terminando la clase, les envío el listado de artículos seleccionados que les pediría, elijan uno, lo lean, lo traten de razonar. Son de diferentes épocas, no todos son muy actuales, pero todos ellos, todos estos autores fueron aportando elementos para construir el método epidemiológico que ya hemos tratado de ir reconstruyendo en nuestras clases de este curso. Y la idea es que ustedes puedan conocer diferentes aportaciones por estos autores. Entonces, terminando la clase, se los envío para que ustedes elijan, lo buscan, hacen una lectura, y el día de mañana vamos a generar una discusión entre todos los integrantes del grupo para encontrar qué aportaciones pudieron dar cada autor al método epidemiológico y construirlo como lo conocemos en el momento actual. ¿Queda entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Está bien, gracias. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, bueno, antes de continuar, sí quiero pedirles que tomen en cuenta ustedes que, miren, es muy importante la participación de cada uno. Hemos notado, me ha informado la doctora Gómez, que en las aportaciones que están haciendo, las participaciones en clase, se centran prácticamente en 20 alumnos que de manera constante han estado participando, y eso está muy bien, y los felicitamos, por supuesto, pero sí me gustaría que el resto de los integrantes de estos grupos participen de una manera activa. Es decir, están participando 20 de 34, y entonces la tasa de participación es menos de la mitad, y a mí me gustaría que fuera con valores cercanos a una tasa de participación del 80% o más, y que esto fuera variando permanentemente, pero que diera evidencia de que están participando todos. Entonces sí les reitero el exhorto para que los que no están participando lo hagan, de tal manera de que vayan adquiriendo solidez para defender un punto de vista. Y esto me lleva justamente a otro punto que me interesa mucho enfatizar. Miren, es evidente que cuando se está ya concluyendo en nuestra carrera, empecemos a pensar en muchas posibles alternativas y muchas situaciones que nos vienen de pronto. Y el hecho de pensar en que ya dentro de prácticamente 4 meses estarán ustedes ya incorporados al Sistema Nacional de Salud. Es decir, van a dar un brinco cualitativo del sector educativo, es decir, alumnos, a formar parte ya de los equipos de salud en el Sistema Nacional de Salud. Y esto pues trae muchas expectativas y también una gran incertidumbre. Y esto de pronto sí genera tensión, o genera mínimo, pues el hacernos preguntas de lo que puede pasar. Yo les puedo decir que ya con base en la experiencia, no solamente personal, sino que basada en la experiencia compartida con múltiples colegas y también con miembros de los grupos que han pasado por este grupo, con los cuales seguimos teniendo intercambio, y con algunos ya incorporados formalmente al sistema de salud en diferentes trincheras. Nos damos cuenta que algo que deben ustedes ir
fortaleciendo es la seguridad. La seguridad en su conocimiento, en su desempeño, de tal manera de que puedan alejar de ello la inseguridad, que puedan alejar de ellos la falta de solidez para poder enfrentar pues los retos que se van a venir en la disciplina profesional. Independientemente de cuál sea el campo de acción en el que ustedes elijan para desarrollarse profesionalmente, ustedes deben ir fortaleciendo su actuación, tienen que fortalecer sus habilidades y destrezas. Y sí es muy importante que yo les tenga que decir que tienen ustedes que adquirir mucha seguridad en lo que están haciendo y en lo que están de pronto participando. Y lo primero de ello, el primer paso que deben ustedes dar es defender un punto de vista. Ahorita, durante el desarrollo del curso, pues es un espacio en el cual tenemos todo el derecho de pues, cometer un error, una falta de apreciación, pero aquí no pasa nada, es un laboratorio de práctica que nos prepara para la vida profesional. Yo lo que quisiera es que se atrevan a participar. Sé que algunos tienen cierta dificultad para poder expresarse en público, pero dejen pasar eso e intenten participar y defender un punto de vista, porque eso es lo que les va a dar mucha satisfacción personal, pero sobre todo, y lo más importante, les va a dar seguridad en su desempeño profesional, que va a ser un paso muy importante ya en la vida profesional. Bien, algo que también es importante que sean conscientes de ello, es que no solamente va a ser seguridad, porque hay un amigo, por cierto, muy divertido, pero él decía, a manera de broma, pero también muy en serio para él, dice, mira, aunque sean tonterías, pero dilas con mucha seguridad. Y fíjense que esto, a lo largo de la vida profesional, me he dado cuenta de que hay muchos que creen justamente en eso. Y no sé por qué, pero en mi experiencia personal, han sido básicamente alumnos que provienen de las escuelas particulares. Ellos dicen muchas cosas y lo dicen con mucha seguridad. Y eso lo enlazo con una experiencia personal también que me ocurrió durante el internado, en la cual estábamos en una ocasión en una cirugía, en el transcurso de una cirugía, y estábamos dos compañeros egresados de la carrera con los cuales hasta el momento actual todavía tengo relación. Nos seguimos comunicando a través del chat. Y el anestesiólogo que estaba asistiendo en esa cirugía nos empieza a hacer preguntas. Pero fíjense que se le ocurrió meterse ahora sí con quien no debía, porque uno era instructor de neuroanatomía, que era mi compañero, y yo era instructor de fisiología, y entonces nos empieza a preguntar justamente de esa materia, y le hicimos se las volteamos todas y lo hicimos ver mal. Y el que estaba más divertido era el cirujano, y terminó diciéndole, ándale, síguele. Dice, estos del poli son muy buenos, muy callados, pero son muy buenos. Y fíjense que esto se los platico a manera de anécdota, para darles a entender que no es solamente para poder desarrollarse en el medio profesional, no es solamente el hecho de tener conocimientos, que déjenme decirles los tienen porque se han llegado hasta esta etapa de la carrera, pero también les hace falta mucha práctica, y en el internado y servicio social ustedes van a complementar justamente esta etapa adquiriendo justamente experiencia, pero esa experiencia no la van a poder obtener si no se atreven, no se someten al reto de participar. Aquí lo que estamos haciendo es un poco simular, porque son ejercicios de simulación, y nos estamos convirtiendo en observadores de la vida cotidiana desde el punto de vista epidemiológico. Y bueno, tenemos el hecho de que estamos viviendo una pandemia que nos ha permitido observar y entender muchas cosas, observando justamente esa realidad, y a partir de ello tratar de sacar conclusiones.
Pero algo que sí es importante es que ustedes empiecen a soltarse en el sentido de tratar de comunicar sus conocimientos, sus opiniones, y esto les va a permitir ir adquiriendo seguridad y destreza para defender puntos de vista, porque déjenme decirles que en la vida profesional habrá muchos momentos en los cuales ustedes van a tener que defender o tomar una posición, pero lo deben hacer con la solidez que les da el conocimiento técnico para poder progresar. Me permito decirles esto porque considero que es algo muy importante y que ustedes deben saberlo y deben de tener en mente ello para que puedan soltarse y dejar atrás las inhibiciones, el qué dirán o el temor incluso de participar en grupo, ante un grupo, porque eso no les va a ayudar mucho. Es necesario que ustedes consideren esto de tal manera de que puedan entender que tienen que defender puntos de vista específicos, y el mejor punto de vista con el que pueden ustedes estar de acuerdo pues es con su punto de vista. Si no lo comunican, no habrá posibilidad de crecer. E incluso déjenme decirles que es una actitud muy egoísta, quizá más egoísta que la de muchos de los egresados de las escuelas particulares, que la soberbia no les deja ver más allá de lo que es el prestigio que pueda tener una posición económica o una escuela privada, y que eso mismo también les hace ser soberbios, y eso tampoco ayuda. Entonces sí quiero no dejar pasar este momento para podérselos decir, que se olviden ustedes de soberbia, pero que también se olviden de tener una falsa humildad que les impida establecer una comunicación apropiada. Hemos podido aprovechar esta pandemia como un modelo de la realidad que nos permita ir aplicando diferentes conceptos, diferentes aspectos de lo que estamos revisando. Y entonces, ahora, durante la pandemia, ustedes se han ido percatando de muchas cosas adicionales que otros que no la han vivido con la perspectiva epidemiológica que hemos tomado aquí, puede pasar desapercibida. Y una de ellas que en sus comentarios en las tareas que han ido entregando, es que han identificado que hace falta, y así lo englobo, hace falta mucha educación sanitaria. Y déjenme decirles una cosa que es bien importante. En el actual médico que ustedes puedan empezar a tener, y se deben meter en la cabeza que son médicos, que les falta ir solidificando algunas cosas, pero son médicos, y ese papel, ese rol lo tienen que defender. Y como en este momento quizás no están tan involucrados con toda la población, yo les diría que vayan ensayando a tener y defender puntos de vista médicos, incluso en un medio que puede ser bastante complejo y bastante difícil de abordar, como es el ámbito de las personas que nos rodean. Y se los comento porque a nivel familiar de pronto nos ven cuando somos estudiantes de medicina ya de últimas etapas, de 10º semestre, no dejamos de ser pues el hijo de la familia, el sobrino o el miembro de la familia, y de pronto no nos ven como médicos que somos, sino nos ven como un familiar más, que además en línea de autoridad está en línea más inferior. Y entonces en esos momentos es donde ustedes deben de ir adquiriendo la seguridad también, de poder aportar elementos. Obviamente cada quien toma sus decisiones, pero ir aportando elementos a nuestras familias para que vayamos cambiando esa perspectiva de salud que se tiene, en donde persisten todavía muchas situaciones, ya no digamos culturales, mágico-religiosas, que eso a veces es bastante complicado de lidiar, pero que sobre todo a la luz de la pandemia actual, es necesario que ustedes vayan identificando y estructurando una forma de abordar
sus intervenciones, aportando información desde el punto de vista médico, epidemiológico, particularmente sobre esta pandemia, para que la gente que queremos pueda cuidarse y pueda también ver por sí misma, y que tome decisiones, pero que estas decisiones sean decisiones informadas y que en un determinado momento empecemos a ganar el respeto, ya no como persona o como hijo, sino incluso como personal de salud dentro de nuestra familia, porque eso también nos va a dar mucha seguridad para nuestro manejo posterior en los servicios de salud. Me gustaría saber qué piensan de esto que mencioné. Bueno, yo creo que lo que usted comenta es muy importante, es en bastante relación con lo que vimos en primer y segundo semestre, las relaciones médico-paciente y los modelos, porque con el grado de información que existe hoy en día ya no podemos adoptar un modelo paternalista. Los pacientes, si adoptamos ese modelo, pues no vamos a observar un apego terapéutico por parte de ellos. Por toda la información que tienen, ya no simplemente decirle, pues tome esto, haga esto y tan. No es tan sencillo. Responden, tienen dudas por todo lo que observan y hay que aprender a defender nuestros argumentos y no dejarnos llevar por la soberbia, por supuesto. Saber reconocer que el paciente tiene sus propias necesidades, prioridades, y entonces adoptar un modelo más informativo o interpretativo si es que no sabe, pues, esas necesidades. O sea, de acuerdo con lo que usted comenta. Sí, director, tienes toda la razón. Y fíjense que un papel que nos toca jugar a nosotros es el de asesor. Fíjense que ese es un papel que me gusta, o otro que también es muy bueno y que está estudiado ya dentro de los servicios de salud, que es el de consejero. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, nosotros debemos partir que a lo largo de la carrera hemos adquirido una gran cantidad de conocimientos. Ustedes no son los mismos que eran en primeros o segundo semestre. Han ido adquiriendo una gran cantidad de información, han establecido una práctica concreta a través de las diferentes etapas que les ha tocado vivir, y de esta manera ustedes ya han ido consolidando una formación médica que les posibilita tener un nivel preponderante de esa información, y es egoísta que se la guarden, es egoísta que no la aporten. Y esto lo digo, por ejemplo, aquí en el grupo, para los que no están participando, es egoísmo el hecho de que no establezcan esa participación. Mi interpretación es de que no es que no tengan información, porque eso sería un error. Es más, yo estoy seguro que tienen mucha información, entonces eso me lleva a pensar que lo que está ocurriendo es que no han aprendido a defender o plantear puntos de vista, y dos formas de ensayar esto y quitarse esos resabios de humildad o de inseguridad son, uno, el hecho de convertirse en un asesor en el seno de la familia particularmente, en donde les ofrezcamos información para que ellos tomen mejores decisiones. En pocas palabras, necesitamos poner una espinita en el tema, de tal manera de que aunque no, de primer momento no nos quieran aceptar esos argumentos, por lo menos se vayan formando y vayan teniendo dudas, y que sea una puerta de entrada para poder aportar más información. Eso mismo podemos hacerlo a nivel de las participaciones durante las clases. A mí sí me gustaría mucho que ustedes fueran aportando eso y que tuviéramos más participación por todos ustedes, de tal forma de que vayan sometiendo a reto esos conocimientos que están adquiriendo, particularmente de salud pública y de epidemiología, y que ustedes vayan contrastando en qué medida están adquiriendo esa formación y esa solidez, porque si no, de otra manera, no habrá nadie que les pueda decir si sabes o no sabes. Ustedes son los únicos que pueden decidir si saben o no saben, y eso es a través de manifestarse, a través de participar y entender ya en la dinámica si lo que están ustedes concluyendo, lo que están aportando es válido o tengo que replantearlo, y entonces pues, es una especie de ensayo y error constructivo que me permite ir formando mi opinión médica. Y entonces sí los exhorto
después de todo este discurso, sí los exhorto a que busquen esos dos espacios, en el seno familiar o en el seno del ambiente que nos rodea personalmente, o bien aquí en el chat del grupo y justamente durante las clases, para que ustedes puedan ir ensayando justamente el adquirir esa seguridad y poder irse desarrollando más completamente en su saber médico. ¿Alguien quisiera aportar algo? ¿Opinar Yo, algo? doctor. Yo, doctor. Dime. Bueno. Ay. Dime, Carla. Sí, Carla. Ok, gracias. Bueno, pues justamente ahorita que estaba comentando eso, nada más así como para agregarlo, yo también había escuchado en alguna ocasión en el hospital que precisamente así, casi justo lo que usted dice, que los politécnicos somos muy buenos, pero que siempre nos da miedo destacar o nos da miedo sobresalir. Entonces, esa vez que nos lo dijeron, pues yo me quedé pensando porque a veces sí me identifico con eso porque yo soy de las personas que a veces tiene la respuesta y sabe la respuesta, pero no lo dice por miedo a no saber. Sientes un cosquilleo en las manos, un frío, un Sí, sudor frío y que después, híjole, yo sabía, ¿no? exacto, siempre es esa sensación. Entonces, creo que lo que usted menciona es muy importante porque sí, o sea, aquí también en el salón estamos para equivocarnos y pues qué mejor momento de hacerlo ahorita. Y pues yo solo quería agregar eso. Muy bien, Carla, excelente. ¿Quién más? ¿Marco? Yo quería agregar, pero de la parte de la lectura, desde hace rato. Sí. Bueno, algo que me llama la atención del SIDA es el contexto en el que se vivió. Por ejemplo, como eran los años 70, había mucha liberación, o había el pico de liberación sexual, aumentó el consumo de drogas, y eso afectó a la población que ya habían mencionado hace un momento, homosexuales y drogadictos, y al mismo tiempo se vio indirectamente la afección de las personas que eran hemofílicas o que recibían trasplantes de sangre. Sí, tienes toda la razón. Fíjate que sí, la parte social, que son los determinantes sociales de la salud, en toda su amplia acepción, son los que están determinando ese perfil, ¿no? Y entonces hubo muchas situaciones que, bueno, sería largo de enumerar en el breve espacio de la clase, de lo que ocurrió en ese momento. Pero fíjense cómo empezó la descripción. O sea, primero, hay un elevado consumo del medicamento. Segundo, tratar de averiguar qué pasaba. Segundo, era consumido por un grupo de jóvenes, de personas adultas jóvenes, particularmente hombres. Y hasta allí, si dejamos la descripción, pues no nos dice mucho. Pero al momento de seguir jalando ese hilo conductor de la información, se dan cuenta que eran individuos adultos, jóvenes, varones, que tenían características en particular. Y eso solamente se puede saber cuando hacemos la descripción epidemiológica de persona, tiempo y lugar. Y entonces, al ir haciéndolo esto, se fueron dando cuenta esas características que mencionaste, Marco, y que son muy importantes y que finalmente dan como consecuencia el poder encontrar una nueva patología que no había sido descubierta y bueno, posteriormente se descubrió que también era que había un virus detrás de todo ello. Es verdad, tienes mucha razón. ¿Alguien más quería participar? Se rompió la cadena epidemiológica. Claro, a partir de ahí construir la cadena epidemiológica y entonces eso enlazado con lo que son las intervenciones para el control de enfermedades. Ciertamente, toda la razón. ¿Quién más? Yo, perdón. Bueno, con respecto a lo que nos estaba comentando hace ratito, que igual yo pienso que tiene mucha razón en todo lo que dijo. Yo, por ejemplo, a veces me cuesta mucho trabajo expresarme o plantear mis ideas porque siento que no me que no me doy a entender. Entonces, también participar. Hasta ahorita lo has dicho muy clarito, ¿eh? Bueno, lo que iba a comentar, también participar nos ayuda mucho para nosotros mismos empezar a saber cómo plantear las ideas y saber cómo darnos a entender de una mejor manera, ¿no?
y es algo que también tenemos que practicar nosotros, porque no solo en los hospitales con otros médicos, sino lo más importante es con los pacientes, ¿no? Claro. Nosotros tenemos que practicar la participación o que practicar la forma en que planteamos las cosas, porque pues tenemos que aprender a planteárselas a los pacientes. Ellos no nos van a entender ahí es lo que le comentaba. Ellos no nos Con van lenguaje técnico. con un lenguaje técnico si nosotros no sabemos cómo expresarnos. Entonces a mí también se me hace muy importante todo lo que nos comentó ahorita. Ciertamente, tienes toda la razón, Aida. ¿Alguien más? Yo sí quería comentar algo. Adelante. Sí, Brian. No, Brian. Bueno, justamente. Adelante, Brian, después Ana Pau. Pensamos que esto que pasó, pues, con respecto al análisis retrospectivo del uso de antibióticos y VIH, pensamos que es algo, pues, realmente, pues, de hace muchos años, pero realmente ha sucedido. El año pasado, la Sociedad Europea de Cardiología, por ejemplo, incluyó en su terapia para insuficiencia cardíaca sistólica el uso de empagliflozina. ¿Esto por qué? Debido a que, bueno, se observó que los pacientes que comúnmente, pues, usaban este fármaco que se usa en la terapia para diabetes mellitus, mejoraron sus condiciones, por ejemplo, disminuyó la cantidad de internamientos, disminuyó la mortalidad, la tasa de fallo renal, solamente después de haber consumido la empagliflozina. Entonces, el año pasado justamente la sociedad incluyó este tratamiento, este fármaco en el algoritmo del tratamiento para la insuficiencia cardíaca sistólica, debido a este análisis retrospectivo. Entonces, pues es algo realmente que también ocurre, no es como que tan anecdótico, todavía hoy en día sigue pasando ese tipo de acontecimientos. Y mira, tienes toda la razón, Brian. Y fíjate que ahora que ustedes analicen los artículos que les voy a facilitar para que hagan una selección de alguno en particular, se van a dar cuenta que justamente la aplicación del método epidemiológico desde una forma muy primitiva o muy inicial desde Hipócrates, fue dándole forma justamente a ese método que ahora conocemos y aplicamos. Y ese método epidemiológico aplicado a la clínica, pues ahora se llama epidemiología clínica y es la base para poder desarrollar avances en cuanto a nuevos medicamentos, nuevos tratamientos, nuevas intervenciones quirúrgicas, nuevos procedimientos de cualquier orden, y también para encontrar nuevos agentes, y que ya vamos a redondear todo esto que hemos estado viendo, en que la epidemiología tiene múltiples aplicaciones, y no solamente desde el punto de vista de la medicina en particular, sino en las mismas disciplinas de la medicina y de otras disciplinas, como lo vamos a ver. Una de ellas es la medicina del trabajo. Entonces, sí quiero que ustedes visualicen que la epidemiología, con su método particular, es aplicable a cualquier ámbito de la rama médica, y nos va a ser una herramienta adicional que nos va a permitir ser mejores médicos, independientemente del nivel en que nos vayamos a aplicar en el desarrollo profesional, ya sea en la docencia, en el servicio, en la investigación. Vamos a encontrar que la epidemiología es una herramienta que nos permite ser mejores profesionales. Y es justamente la intención del curso, que ustedes puedan identificar en una herramienta adicional que les permita tener una apertura del análisis de los problemas de salud, y que esto les posibilite desarrollar, crear, como lo dijimos en la definición de salud pública, no solamente es conocer, sino crear alternativas de solución para la diferente problemática a la cual nos enfrentamos. Muy bien, Ana Pau. Yo iba a comentar de lo que comentó Carlita y Aida, de que tenemos que aprender cómo a expresar, pero es que andamos como uno habla de uno, otro habla de otra cosa. Pero bueno, yo nada más quería compartir rápido una experiencia así como la que le pasó a usted, doctor. Fui a un concurso de carteles y nunca se me va a olvidar, estaba en cuarto semestre y nunca se me va a olvidar lo nerviosa que estaba. Y me acuerdo que al final te preguntaban algo un doctor sobre tu cartel y yo le contesté bien, pero yo estaba muy nerviosa, se me cortaba la voz, o sea, porque era la primera vez que exponía ante mucha gente para mí, ¿no?
Y me acuerdo que el segundo equipo, porque me acuerdo que es el de Farma, el que hace la escuela, entonces iba la náhuac, no me acuerdo cómo se llama, y pues muchas escuelas de paga, y me acuerdo que los siguientes que fueron de mí hablaban muy bien, muy seguros de sí, o sea, expusieron súper bonito, y me acuerdo que cuando les preguntaron, ellos no supieron contestar, o sea, no digo que no sepan, sino como, o sea, lo que voy es de que ahí me di cuenta que tiene mucho que ver la forma en la que dices las cosas y de que de verdad nosotros tenemos que estar muy seguro de lo que decimos porque muchas veces dejamos ir este tipo de oportunidades, porque yo perdí, pero yo me quedó en mención honorífica y nunca me lo voy a perdonar porque yo me acuerdo que si lo hubiera dicho bien o con una seguridad de exponer lo que estaba yo diciendo, hubiera ganado un lugar. Y, Claro. y, y entonces, y me acuerdo que alguien me mencionó ahí, no me acuerdo si un profesor me dijo que esas escuelas llevaban como un curso para hablar en público. Claro. Y pues sí, Es creo que que es miren, muy, muy... es justamente lo que les decía al inicio, ¿no? Con mi amigo, el que era un cínico al decir eso de que aunque sean tonterías, pero no lo decía así, lo decía más feo, pero aunque sean tonterías, dilo con mucha seguridad. Y entonces se convierte en un cínico, ¿no? Porque puedes decir, aunque sean tonterías, pero si las dices con mucha seguridad, va a haber más de uno que te va a creer. Y no se trata de eso. Y yo lo que destaco aquí es la enseñanza de que sea con mucha seguridad, pero ojalá que sea con conocimiento técnico. Y algo que siempre nos han estigmatizado a los egresados de la Escuela Superior de Medicina es que somos buenos, pero que no sabemos comunicarnos, no sabemos defender nuestros puntos de vista. Y eso es algo que yo en este día quise sacar a colación porque me parece una herramienta muy importante para ustedes, para su desarrollo profesional. Y ahorita que tocas este punto, Ana Pau, ve cómo es muy diferente que tú teniendo todo el dominio técnico, sabiendo lo que estabas haciendo, te dejó una gran enseñanza, ¿no? Que tenías que desarrollar ese campo para poder ser mejor, pero cuando eres soberbio, aunque tengas cursos de oratoria que te permitan defender con mucha seguridad, va a haber un momento en que le rascas tantito y va a aparecer, como dicen, el cobre, ¿no? En nuestro caso, no. En nuestro caso, debemos ser diferentes, debemos adquirir el dominio del conocimiento y ahora nos falta desarrollar esa habilidad y destreza para poder establecer mejores mecanismos de comunicación. Y eso es lo que quiero resaltar en este sentido. Sí, directo. Sí, porque hasta yo le creí al chavo cuando se equivocó y dije, pues tiene razón. Pero ya hasta que el doctor le dijo, no, así no es. Y dije, Claro. ahí me di cuenta el poder que tienen las cosas en la forma en la que los dicen. Ese es justamente el mensaje de hoy. Es justamente el de lo que quería llegar hasta ustedes con esta visión. Y pues proponerles que vayan intentando en esos dos escenarios. Uno, en el ámbito de aquí de las clases o en cualquier otra materia. Y el otro ámbito que también significa un reto es que ustedes vayan también aportando información a su ámbito familiar. Pues digo, porque los tienen cerca, algunos, espero que todos, pero allí es en donde también es someterse al reto de tratar de transmitir, y como bien lo decía alguien, con lenguaje cotidiano. Hay que traducir esos tecnicismos médicos que de pronto abusamos a un lenguaje común. Yo me acostumbré a hacer eso en todos los ámbitos de la vida profesional y en algún momento que me empiezan a molestar o me empiezan a tachar de que no me comunico técnicamente, entonces elevo el nivel técnico del lenguaje y entonces se quedan sorprendidos, ¿no? Entonces tenemos que tener esa capacidad de poder adaptarnos a la situación en particular que nos toque vivir y con el público que nos toque convivir, de tal manera de que lo que prevalezca sea el buen ejercicio de la comunicación. Y entonces eso es lo que quiero despertar en ustedes, esa motivación para que intenten desarrollar sus propios mecanismos para poder lograr esto. Les voy a poner en el chat también un documento que elaboré como una tesis de administración pública
en cuanto a la comunicación. Y tiene 105 reglas para lograr una mejor comunicación, que espero que les aporte por ahí algún elemento que ustedes puedan aprovechar. ¿De acuerdo? Doctor, yo quería Sí. comentarle, bueno, lo es cierto que la comunicación es muy importante y también te tienes que mostrar muy seguro frente a pacientes, porque bueno, yo en el poco tiempo que estuve en el hospital me topé con pacientes muy, no sé, groseros, muy testarudos, muy, a sus ideas. Incluso hubo uno que una vez dijo, ay, ahí vienen los del poli, ¿cómo molestan los del poli? O sea, así ese tipo de pacientes. Y también quería comentarle en cuanto a las clases, bueno, a mí en lo personal me causa un poco de estrés que nos estemos tratando de robar las participaciones. Luego se escuchan 3, 4 voces y a mí es como que, ¿quién habla primero? ¿Quién habla después? ¿Cuándo puedo entrar yo? Entonces, eso es algo que a mí en lo personal, que a lo mejor no tengo tanta participación, es lo que me ha estado limitando. Sí, qué bueno que me lo dices. Fíjate que con estas situaciones de las clases virtuales, a veces se vuelve muy complicado el poder identificar. De hecho, tengo el problema de que en la pantalla solamente puedo ver hasta 49 participantes, incluidos la doctora Gómez y yo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay por lo menos 8 que no estoy viendo. Eso es una limitante. Y de pronto, como hay un cierto retraso, se llama delay en la comunicación electrónica, de pronto no entra a tiempo o claramente quién es el que está solicitando la palabra, y entonces ese es algo que de pronto me pueda ocurrir y no otorgar la palabra a quien desea comunicarse. Voy a tratar de tener más habilidad para poderlo hacer, pero también déjenme decirles que quien está muy al pendiente de todas esas participaciones, o que incluso a veces lo hacen mediante el chat, es la doctora Gómez. Allí en el chat con la doctora Gómez, ella está al pendiente de que si tienen el micrófono prendido, de que si se oye un ruido extraño, de que si alguien tuvo algún problema se lo comunican a la doctora, y entonces ella se da cuenta. Y esas son también participaciones que consideramos, no se crean. Obviamente, de pronto, pues el espacio es tan breve que no alcanzamos a visualizar a todos los que deseen participar, pero hay algunos que nunca han participado, y eso es a mí lo que me preocupa. Entonces sí lo quise sacar a colación, porque me parece que es algo muy importante. Bueno, si no tienen otra opinión, algún otro comentario, me gustaría que entráramos a tratar de concluir un poco nuestro tema del día de hoy, que empezamos ayer, que es la vigilancia epidemiológica. Y entonces voy a compartirles la pantalla para que podamos... Ya está empezando. Ahí está. Ok. Bueno, vamos a ampliar la imagen y centrarla en la diapositiva que estamos viendo. Ok. Bueno, ayer hablábamos de los elementos de la vigilancia epidemiológica, que son todos aquellos fuentes de la información de donde podemos obtener justamente datos, información al respecto de todos los eventos que están ocurriendo a los grupos humanos, o incluso en los grupos animales también, que tienen importancia para nosotros desde el punto de vista médico y epidemiológico. Y en ese sentido, les había pedido de favor que ustedes meditaran un poco al respecto de cuáles podrían ser fuentes para obtener información referente al estado nutricional. Ya dijimos que las Ensanud son una fuente importante, pero ¿qué otras se les ocurrieron? Yo, doctor, bueno, no sé si ahorita todavía se sigue haciendo, pero yo recuerdo que antes se hacían jornadas que iban a las escuelas o iban a las colonias, y pues mediante solamente tomar tu peso, tus medidas,
pues ellos obtenían esa información y pues al momento de que te tomaban eso te daban tus recomendaciones. Y no solo de eso, también había sino campañas para la vista, campañas para muchas cosas. Me imagino que todo eso también podría intervenir ahí. Claro, porque mira, sobre todo si son grupos que tenemos, entre comillas, cautivos, que son grupos que les podemos dar seguimiento, eso va a ser muy importante y entonces podemos obtener información del estado nutricional de grupos particulares de observación, que pueden ser grupos como estos que has mencionado. En otros momentos pueden ser los que están en guarderías, en asilos particularmente, que son excelentes fuentes que nos pueden permitir no solamente obtener información, sino intervenir de una manera apropiada para poder corregir lo que encontremos. Y es una buena aportación. Muy bien. ¿Algún otro, otra No, fuente doctor. de información? ¿Sí? Bueno, pues es algo que se me acaba de ocurrir. Yo supongo que igual no puede ser pues como muy, como que se puede utilizar, pero por ejemplo en las escuelas, estos como puestos de comida o frituras que se encuentran dentro, ¿no se podría también utilizar como el recuento de todo lo que se compra y lo que se gana bueno, todos los productos que se venden? Y en base a esto, o bueno, con base en esto, podemos inferir que la población en esta escuela determinada pueda estar consumiendo mayor cantidad de chatarra que comida saludable. Sí, mira, tienes razón en una parte muy trascendente. Mira, justamente estos espacios que le llaman genéricamente la cooperativa, son espacios que se han convertido básicamente en negocios, ¿no? Entonces, ahora se ha legislado de una manera muy importante para tratar de lograr que en esas cooperativas se oferten alimentos más sanos en comparación de los habituales. Y en ese sentido sí se puede establecer alguna intervención en ese sentido. Pero cuando hablamos de elementos de la vigilancia epidemiológica, acuérdense, es información para la acción. Entonces tienes razón desde el punto de vista de que si lo que estamos obteniendo allí es las ventas de determinados productos, entonces podemos sacar información que nos permita entender que lo que se está ofertando son alimentos no sanos y que a partir de ello se debe de generar una intervención específica. Tienes toda la razón en esa parte. ¿Alguien más? Yo. Bueno, primero, Grande, no sé, él dijo primero. Ok. Bueno, hay algunas aplicaciones en la tienda de Android o de Apple que, por ejemplo, registras todo lo que comes en el día y como en Spotify al final de año te dicen qué es lo que más consumiste durante todo el año, todos los tipos de alimentos y así. Solo que no sé si se haga pública esa información, que sería muy útil. Mira, lo que pasa es que esas son, como dice su nombre, son aplicaciones de uso personal y en ese sentido aplica para la persona, en primera, que tenga un dispositivo y que tenga deseos de saber esto, ¿no? Pero de lo que estamos hablando aquí en particular es información para la acción. Allí también entramos en un terreno que a veces es un poco espinoso, que es el hecho del uso de información personal y que está prohibido ya por el IFAI. El acceso a la información personal está limitada y entonces no es posible obtener información que nos permita obtener grandes grupos de población que pudiéramos aprovechar en ello, porque va implícito y como tiene más bien un uso de otro tipo, no se tiene fácil acceso, pero es buena idea. A lo mejor podríamos aportar algo para poder ver de qué manera se pudiera intervenir. Yo creo que falta mucho por explotar las redes sociales y las aplicaciones que hay de todo tipo en el momento actual. Tocas un punto importante, grande. Aida. Sí, bueno, yo pienso que tal vez las consultas con los nutriólogos, también ellos podrían ser una buena fuente
Pero también lo veo por el lado de que, ya lo hablamos la otra vez, que los médicos particulares no registran ellos sus mismas consultas, por ejemplo, lo que estábamos esperando de las enfermedades transmisibles, por ejemplo. Entonces sí sería como pues algo bueno, tal vez que los nutriólogos como que dieran parte de las consultas que dan a alguna autoridad y ya de esa autoridad pues a algo más nacional. Entonces, Sí, fíjate que tocas algo que es a lo que quería yo llegar. ¿Sí se acuerdan que en el SUIBE 1 2019 hay un apartado de aspectos relacionados con la alimentación? Sí. ¿Con la nutrición? Está desnutrición leve, moderada, grave. Está otros dos elementos, ahorita se me fueron de la mente, que es información que se va recopilando y que finalmente está disponible. Pero hay que entender que esa es información por demanda de atención satisfecha. Es una fracción de la realidad. Entonces podríamos pensar que la forma más precisa de medir esto del estado nutricional, pues es aportado por el sistema de encuestas nacionales. Que aquí quiero hacer un paréntesis para explicar cómo se hacen esas encuestas. Ahí les va. Fíjense que hace tiempo, en los años 90, se pensó a raíz de un problema en particular que era el hecho de que no sabíamos con toda certeza cuál era el nivel de inmunidad que se tenía respecto de las vacunas del Programa Nacional de Inmunizaciones. Entonces, lo que ocurrió es que se diseñó un sistema de encuestas, pero lo primero que se tuvo que hacer es diseñar el cómo se iba a encuestar y a quién se iba a encuestar. Y entonces esto se hizo de la siguiente manera. Imaginen el mapa de la República Mexicana en toda su extensión y hagan un ejercicio mental de hacer un cuadriculado de todo el país y a cada uno de los pequeños cuadritos en los que está dividido el país se llama Área Geoestadística Básica, o AGEB, es el acrónimo. Entonces, esos AGEB son el elemento crucial para hacer la programación de actividades, porque cada AGEB pertenece administrativamente y es responsabilidad de una unidad de salud específica. Incluso las muy alejadas son responsabilidad de alguna unidad de salud. Entonces, cada unidad de salud tiene la obligación de captar información relevante de la vacunación, de los esquemas completos de vacunación en la población infantil, y esto nos sirve para poder evaluar qué tanto de la gente real que existe en cada AGEB con nombre y apellidos ha acudido y ha recibido las vacunas del esquema básico de vacunación, que son las vacunas del esquema básico de vacunación de nuestro país. Entonces, tiene un propósito para hacer la regionalización en salud, y esto es asignar la responsabilidad de cada AGEB a una unidad de salud y a un grupo médico para realizar acciones específicas de salud. Pero aprovechando los AGEBs, las áreas geoestadísticas básicas, también se diseñó un esquema de muestreo por AGEB, y entonces eso se llama muestreo por conglomerados. Y entonces cada AGEB está constituida por N cantidad de domicilios, de casas, y esas casas son sorteadas, esos AGEBs son sorteados, y dentro de cada AGEB una casa en particular es sorteada para poder llevar a cabo encuestas periódicas como son las censas, y ahí se hacen, se levanta información específica que inicialmente fue de vacunación, después ya se le agregó otros elementos como micronutrimientos, anemia, desnutrición, avitaminosis, etcétera, y que posteriormente ya se le han agregado otros componentes como son adicciones, como es salud mental, como es discapacidad y algunos otros. Entonces, esa información que se obtiene a partir de las encuestas es
representativa. ¿Qué quiere decir esto? Que como se hizo de una manera por sorteo, eso lo vamos a ver en la siguiente etapa de nuestro curso, es allí, como ha sido obtenido mediante sorteo, es un muestreo al azar, y al ser al azar es representativo de los AGEVs, y haciendo proyección es representativo de la situación en un determinado momento en nuestro país. Por eso es que se habla de que la información que generan las ENSA son representativas de la prevalencia, es decir, lo que ocurre en el momento en nuestro país. Y en ese sentido podemos tener información de obesidad en ese punto de corte, podemos obtener información de anemia, de sobrepeso, de obesidad, y podemos obtener información de hipertensión, de diabetes, podemos obtener información de muchos datos, no solo antropométricos, sino ya indicadores específicos del nivel de nutrición, pero no solo eso, sino algo de lo que también a veces es difícil obtener información, que es de las enfermedades crónico-degenerativas y discapacidad. Entonces, este ejercicio que se hace con las encuestas nacionales de salud nos permite complementar los elementos de la vigilancia epidemiológica para dar respuesta al propósito fundamental de la epidemiología y de la vigilancia, que es información que se obtiene para generar intervenciones. Es información para la acción, que es la definición sintética de lo que es la vigilancia epidemiológica. Y entonces el hecho de realizar las encuestas nos permite justamente obtener información para tomar decisiones. ¿Se comprendió estos conceptos? Sí, doctor, todo claro. ¿Se entiende qué es una AGEV? Sí. Sí, doctor. ¿Qué es una AGEV? Pues es esta división Pues que es, se... Sí, compañera, tú. pues iba a decir que son como, es que no sé, o sea, son como tipo un centro donde se va a estar recopilando la información de respectivas áreas pues ya establecidas, y como usted mencionó, en esas áreas hay diferentes casas, y a esas casas son a las que se toman, porque no se hacen todas, se toma una para hacer la referencia de toda la Exactamente. zona. Y el nombre de AGEV viene de el nombre que es área geoestadística, o sea, geo de geografía, estadística de información específica básica. Y entonces esos AGEVs, si ustedes van a las unidades de salud, a los servicios de epidemiología, y les preguntan, oiga, ¿qué AGEVs les tocan a ustedes atender? Ellos inmediatamente van a entender que les están preguntando por el área de influencia, de responsabilidad que tienen ahí. De hecho, a ustedes les va a tocar durante el servicio social atender en la unidad en que estén ubicados, van a tener ciertos AGEVs que son de responsabilidad para realizar acciones de salud, pero que también en un determinado momento, si toca realizar la encuesta nacional de salud, van a tener allí a los encuestadores de este sistema nacional de encuestas. Entonces, es un elemento que nos permite conocer muchas otras cosas que no podemos obtener de la información cotidiana que se está recopilando a través, particularmente, por un lado de los certificados de defunción y por el otro lado del SUIBE 1 2019, que es el informe semanal de casos nuevos. ¿Sí me di a entender? Sí, doctor, Sí. quedó claro. Bueno, pasemos al siguiente punto. Las fuentes y mecanismos de transmisión. ¿Qué es una fuente y qué es un mecanismo? Definiciones del MOPESE 2. ¿Quién me quiere? ¿Fuentes de dónde lo tengo? Sí, el último lugar que ocupó el agente causal antes de pasar a otro huésped susceptible. Muy bien. Muy bien, Carlos. ¿Y mecanismos de transmisión? ¿Cómo lo Es obtengo? un proceso.
empalmaron las voces, no. A ver, Aida. Sí, es la forma o sí, la forma en la que se realizó la transmisión desde la fuente. Desde la fuente hacia el huésped. Y ahí tenemos diferentes mecanismos, ¿verdad? ¿Que son cuáles? Los mecanismos directos y los indirectos. Okay. Y de los directos puede ser, pues es de persona a persona. Ajá. Incluyendo lo que ahora es muy relevante para nosotros en COVID, que son las gotitas, ¿no? Las gotículas. ¿Y de los indirectos? A través de fomites. Fomites. ¿Y un fomite que es? Vehículos, ¿Por vectores? Por Son el agua. fomites y por vectores, pero ¿qué es un fomite? Un objeto inanimado. Exactamente, algo que no tiene vida. ¿Y los vectores? Son organismos. Puede ser Un cualquier insecto. organismo, un insecto. Organismos vivos como pueden ser los mosquitos, ¿verdad? Entonces Sí. ahí tenemos identificado las fuentes y mecanismos de transmisión. Ahora viene la pregunta importante. ¿De dónde creen ustedes que podemos encontrar información sobre fuentes y mecanismos de transmisión? Yo, doctor. Yo creo que la mayor fuente en estos casos sería la literatura, las fuentes bibliográficas que... No, perdóname. No estoy hablando desde el punto de vista conceptual, sino ya para aplicarlo en la epidemiología. ¿De dónde podemos obtener información de las fuentes de contagio? Sí, me estaba refiriendo a eso, que de las fuentes bibliográficas, obviamente se puede obtener el cómo es la fuente o el mecanismo de ciertas patógenos. Por ejemplo, pienso en el COVID. Ahorita ya es muy sabido que cómo es un mecanismo de transmisión, pero antes solamente se podía saber esto a través de los investigadores que precisamente investigaban, valga la redundancia, cómo era el mecanismo de transmisión. Entonces creo que las fuentes bibliográficas aquí podrían jugar un papel muy importante. Ok, pero sí pediría que no confundiéramos fuentes de información y fuentes para la información epidemiológica. Aquí recuerden, lo que nos interesa es obtener información de la realidad, de dónde están los organismos para pasar de una fuente, es decir, de un lugar en donde están viviendo los organismos causantes de enfermedad, ya en la realidad, para entrar a través de un mecanismo específico de transmisión a un nuevo huésped. ¿De dónde podemos obtener esa información? Claro, sabemos que por literatura, pues las fuentes pueden ser el agua, los alimentos, que pueden ser, como se dijo, los fomites, que pueden ser muchas cosas, pero ya en la realidad y pensando en establecer intervenciones de control, ¿cómo creen ustedes o de dónde podemos obtener información de lo que está ocurriendo en cuanto a fuentes de infección y mecanismos de transmisión? Doctor, a ver si lo entendí bien. ¿Podría ser, por ejemplo, que podamos obtener información de nuevos brotes que estén ocurriendo en cierta comunidad y que pues tengamos que investigar más a fondo o sea, de dónde está saliendo o cuál es el factor de riesgo, como lo que Ajá, y pasó en entonces, COVID, que pues en un inicio se investigó pues en Wuhan? ajá, Es sí, lo que... tienes razón, y entonces podríamos concretar que una forma de poder obtener eso es a través del estudio de los casos y de los brotes. Tratar de identificar cuáles son los aspectos relacionados con... Permítame un segundo. No, entonces, si nosotros estudiamos los casos, por ejemplo, de COVID, o los brotes, que son 2 o más personas que comparten asociación epidemiológica, tiempo, persona y lugar, podemos identificar de dónde se obtuvo la infección y a quién le fue transmitida esa infección dentro de los grupos.
Y entonces ahí podemos tener un elemento de la vigilancia epidemiológica que sería en ese caso la notificación de casos y brotes y su estudio completo. Muy bien. Entonces sería pues, o sea, que se obtiene la información a través de, pues, de cuando se realiza un cerco epidemiológico, ¿no? Sí, que ahorita vamos a ver en qué consiste, y allí es en donde uno de las actividades específicas para el cerco epidemiológico es justamente el estudio de casos, el estudio de brotes, la búsqueda activa de casos, que ahorita veremos en qué consiste, etcétera, etcétera. Pero ¿de dónde más podremos encontrar información en la realidad de posibles fuentes o mecanismos de transmisión? Doctor, ¿podría ver, por ejemplo, también como lo que veíamos, creo que en la clase pasada, en los resultados en los laboratorios, o por ejemplo, del Claro. INDRE también? Claro, pero en el INDRE y en los laboratorios específicamente, ¿qué? Podrían ser las fuentes porque se estaría viendo un aumento de casos en un lugar determinado, ¿no? Sí, y entonces, tú estás hablando de personas, ¿verdad? Sí, sí. Pero hay que aclarar que no solamente se hacen estudios de laboratorio directamente en personas, sino que además se hacen estudios ¿en qué? En productos, ¿no? También En animales secreciones, también. excretas, etcétera. Pero ¿en qué más se hace estudio en los laboratorios? Podría ser. A ver, bueno, si quieres vas a ir. No, vas tú, sí. Bueno, pues no sería como por decir en COVID que se investiga como cuánto tiempo puede bueno, permanecer activo el virus en ciertas superficies, ya sea como cartón, plástico, metal, y ya con base en eso poder determinar si podría ser así de transmisión bueno, con un mecanismo de transmisión directa. O serología. Exacto, también y en la encuesta de salud ya también hay encuestas serológicas que nos dan respuesta a qué nivel de producción de anticuerpos se está generando a partir de la aplicación de vacunas. Y muy probablemente en época posterior se debe llevar a cabo una encuesta serológica de COVID que nos dará cuenta de qué tanto hay niveles de protección en la población con respuestas serológicas de protección en contra de COVID. Eso es cierto. Entonces ahí sería de fuentes y mecanismos de transmisión, pero también que está dirigido a las personas. Pero, ¿qué será que lo único que se puede estudiar en la realidad para hacer vigilancia epidemiológica son las personas? ¿O habrá otros elementos que podemos estudiar? Por ejemplo, ¿puede ser el agua, doctor? Por ejemplo, en el Claro, caso claro que sí. de las infecciones por vibrio cólera, que se estudia prácticamente Claro, el agua. claro. ¿Y quién hace eso? ¿Control de calidad podría ser, doctor? ¿Con ¿En la agua? igual? Pero con agua, esa es una, ¿verdad? Pero ¿qué en otra? Lo tienen que hacer también los organismos operadores de agua potable y alcantarillado de cada entidad federativa y de cada municipio, ¿no? Que deben de entregar resultados de niveles de coliformes en agua, la dotación de cloro, también lo se puede medir allí. Pero ¿qué más? ¿Qué otros elementos se pueden hacer? ¿Y quién lo hace? También, por ejemplo, esta información que viene de parte de la CDC, en donde nos habla de exposición a alimentos o a ciertos animales que podrían transmitir enfermedades. Muy bien, Daniela, te acercas mucho a la respuesta. Y pensando en eso que acabas de decir, entonces, les pregunto, ¿de dónde podemos obtener información respecto de fuentes que pueden ser, como dijiste, alimentos, agua, animales, o de mecanismos de transmisión que puede ser agua, alimentos, El suelo. el aire, el suelo? ¿Quién hará eso? ¿De dónde podemos sacar esa información? ¿De los laboratorios que realizan estos análisis? ¿Y quién lo realiza? En la comunidad, en una investigación de campo, me voy a la comunidad y Se digo, hace, obviamente se hace en la comunidad, pero ¿quién lo hace?
La respuesta es la Secretaría de Salud. Hay una área que se llama Vigilancia Sanitaria, que en todas las jurisdicciones existe, y que ellos van a hacer muestreo de todos esos elementos que estamos considerando. ¿Por qué? Porque lo que se busca es justamente obtener información de fuentes y mecanismos de transmisión. Y entonces se hace toma de muestras de las manos de los preparadores de alimentos, de los utensilios, de las superficies, del agua, de las cocinas, los comedores, las mesas, etcétera, etcétera. Y entonces ahí nos podemos dar cuenta de la circulación. Pero no solo eso, sino que también hacen muestreos en agua para uso de los humanos, pero también en aguas residuales. ¿Y esto qué ventaja tiene? Que si nosotros, por ejemplo, estamos haciendo vigilancia epidemiológica de poliomielitis, ¿de dónde podríamos nosotros obtener evidencia de que está circulando poliovirus en la comunidad? De las aguas residuales. Claro, y le pasa lo mismo con cólera y con otras enfermedades que tienen puerta de entrada y puerta de salida, vía digestiva, y entonces es ir a identificar estos agentes infecciosos en aguas servidas, en aguas residuales o en depósitos de agua superficiales, y de esta manera podemos obtener información, y esa información se procesa por las áreas de vigilancia sanitaria, pero al final de cuentas esta información la va a procesar los laboratorios nacionales de salud pública, los laboratorios estatales de salud pública y el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, que son los que procesan todas esas muestras del ambiente, de alimentos, de agua, de hielo, etcétera. En pocas palabras, de todo aquello que los humanos comemos, bebemos, nos ponemos untado, o todo aquello que potencialmente puede generar algún riesgo para la salud de la población. Y entonces fíjense que cómo es importante. Otro elemento que también de donde podemos obtener esta información es en las fuentes primarias de alimentos. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Por ejemplo, de los campos de cultivo, para ver que sean libres de pesticidas, que sean libres de agentes patógenos, etcétera, etcétera. También en los rastros, que son lugares en donde se producen animales para consumo humano, también se debe hacer en todo lo que son los ranchos avícolas, porcícolas, etcétera, etcétera. Todo aquello donde se hace crianza de alimentos o generación de alimentos para consumo humano, también se hace determinaciones allí de fuentes o posibles mecanismos de transmisión. Y en toda la cadena, desde la producción de alimentos, el transporte, el almacenamiento, la distribución y los lugares de venta a la población, en todos esos puntos se debe hacer la vigilancia sanitaria de eso, pero no solo de eso, sino también de qué otros elementos. Allá hablamos de lo muy obvio que son alimentos y bebidas, ¿no? Pero también podríamos hablar de aire, de radiaciones, etcétera. Es decir, de todos aquellos elementos del ambiente que pueden generar riesgos para la salud, y quien se encarga de ello es justamente COFEPRIS, la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios. Y esa es una atribución que tiene la Secretaría de Salud, justamente. Todo lo que se refiere a las campañas sanitarias. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctor. Bueno, esto incluiría queda la también idea general, ¿no? De lo que son fuentes y mecanismos de transmisión. De estado inmunitario, ¿de dónde se les ocurre que podríamos obtener información respecto al estado inmunitario de los individuos? Con laboratorios. Exámenes de laboratorio. Del Sistema Nacional de Vacunación, tal vez. Sí, del Programa Nacional de Inmunizaciones. Allí periódicamente se llevan a cabo encuestas serológicas, porque no es lo mismo vacunar que inmunizar. Y entonces de pronto podemos caer en la falacia de que al estar aplicando vacunas y alcanzar la meta, con eso es suficiente. No nos debemos de confiar. Y entonces lo que se hace es hacer periódicamente a muestras representativas de población vacunada, se les hace el muestreo para determinar
si tiene niveles protectores de anticuerpos contra las enfermedades prevenibles por vacunación. ¿Se entiende? Sí, sí, entendí la diferencia. Fíjense que cuando nació esto del esquema del Sistema Nacional de Encuestas, nos encontramos con una sorpresa terrible. Fíjense que aunque se reportaban cifras o alcance de la meta de 100, 120, 150, alguna institución reportaba logros siempre de más del 100%, que ya sabemos que es un error, pero reportaban en números muy alegres en cuanto al avance en las metas. Pero cuando se hizo la encuesta serológica la primera vez, nos dimos cuenta que los niveles protectores, las encuestas serológicas que se hizo por primera vez, nos dimos cuenta que el nivel real de protección en la población inmunizada en muchos casos no alcanzaba ni el 90%. Y en algunos era verdaderamente trágico, porque llegábamos a niveles, a pesar de que se decía que se había cumplido la totalidad de la meta, los niveles de protección no alcanzaban ni siquiera el 70%. Entonces, esto dio pauta para cambiar la estrategia y poder llevar a cabo acciones para mejorar el Programa Nacional de Inmunizaciones, que ya platicaremos en otro momento qué se desprendió de todo ello. Bueno, el último punto, ¿sí? Igual de estado inmunitario no podrían ser aquellos brotes que son enfermedades raras que solamente se presentan en pacientes inmunodeprimidos, como por ejemplo brotes de meningitis criptocócica o un linfoma primario del sistema nervioso central. Sí, sí tienes razón, y es ahí donde entra la vigilancia epidemiológica que se hace a los reportes de laboratorio. O sea, es evidente que en los procedimientos médicos, cuando tenemos un paciente específico y queremos tener el diagnóstico etiológico de la enfermedad que tiene, pues le pedimos exámenes de laboratorio, ¿no? Y ahí podemos identificar los diferentes agentes patógenos. Pero desde el punto de vista de la vigilancia, va a ser muy importante. Obviamente, si sabemos el agente patógeno que está causando la enfermedad de un paciente, es importante para el paciente. ¿Por qué? Porque a partir de ello se va a diseñar el protocolo de tratamiento. Pero desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica y con el conjunto de estudios reportados por el laboratorio, ya el total de los estudios, nos podemos dar cuenta de la circulación de patógenos en una determinada población, y esto nos ayuda a entender cómo se están moviendo justamente estos elementos. Otro ejemplo de cómo se obtiene información para la vigilancia epidemiológica son las enfermedades nosocomiales. Y entonces tenemos, lo vamos a ver un poco más adelante, vamos a tener hospitales que funcionan como sitios centinela, en donde vamos a poder identificar la presencia de brotes intrahospitalarios de diferentes patologías. Y entonces eso nos podemos dar cuenta a partir de las muestras que se obtienen en los mismos hospitales, de superficies. Incluso se hacen encuestas en personal de salud para tratar de identificar si son portadores de un determinado patógeno que pueda dar origen, por ejemplo, a brotes de difteria o de enfermedad de estafilocócica, o brotes en hospitales, sobre todo en áreas de cuneros, en áreas de terapia intensiva, etcétera, etcétera. Entonces, como ven ustedes, el contar con información epidemiológica significa tratar de abarcar todos aquellos posibles elementos que nos aporten información para identificar fuentes de infección, mecanismos de transmisión, factores de riesgo de la población, circulación de agentes no usuales en el ambiente, en los alimentos, en el agua, en el aire, etcétera, etcétera. Y entonces esto significa una tarea muy, muy amplia que tiene a su cargo fundamentalmente la Secretaría de Salud, concretamente la Dirección General de Epidemiología, y que ustedes han visto cómo se refleja ahora con COVID, cómo se refleja con los diferentes personajes que participan allí en la Dirección General de Epidemiología, cómo es su trabajo y a qué se dedican. De hecho, déjenme decirles que un reflejo de lo que son los CDC tienen
lo que se le llama la residencia en epidemiología aplicada, que es un curso de posgrado al que se accede vía el ENARM y en el cual ustedes pueden ser epidemiólogos y que una vez obtenida este grado, ustedes pueden dedicarse a aspectos de investigación operativa, de investigación clínica o de servicio en los diferentes ámbitos, hospitalario, en comunidad, en jurisdicciones a nivel nacional o estatal, y que es una herencia de lo que se fue creando a partir de los CDC. Este curso se originó en los CDC de Atlanta, en Estados Unidos, y ahora se replica en todos los países que tienen CDC, que en nuestro país la sede, que es dependiente también, participante mejor, de los CDC es la Dirección General de Epidemiología, y el curso de residencia aplicada que se tiene allí en la Dirección General de Epidemiología está avalado por los CDC. ¿Cómo ven todo esto? Muy profundo, muy amplio. Realmente la labor de vigilancia epidemiológica. Doctor, yo sigo teniendo una duda. A mí no me cuadra cómo es que México, bueno, ya tras conocer todo esto, declara eliminada, o más bien erradicada como tal, porque ese es el término que utilizan, erradicada la rabia. La rabia no está erradicada y no se puede aspirar a erradicarla, ¿eh? Eso es a lo que voy. El término que utilizan es casi siempre que está erradicada en México o que está eliminada. Por eso no me cuadra. Son conceptos diferentes, ¿eh? Sí, porque mira, yo comprendo, no, permítame, yo comprendo que son diferentes. O sea, yo sé que la erradicación es incluso la eliminación del, en este caso, la fuente de transmisión, que es el perro, muchas veces. Y otros animales. Exacto, otros animales, no necesariamente animales domésticos. Y la eliminación es la existencia del reservorio, o en este caso, pues sí, la fuente, pero no hay casos de rabia documentados en México. O sea, repito, a mí no me cuadra incluso si es eliminación cuando un país vecino, que es Estados Unidos, y se supone también ha tenido bastantes esfuerzos para controlar la rabia, incluso en el 2018-2019 tuvo casos activos de rabia. No sé, a mí no me cuadra eso. Creo que es como muy irreal, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que entendiendo las diferentes etapas para el control de las enfermedades, que son control, eliminación y erradicación, debemos de entender que para que se pueda aspirar a erradicar una determinada enfermedad, se debe de cumplir con varios requisitos. Uno de ellos es que el único reservorio sea el humano. Entonces, desde ese punto de vista, no podríamos decir que debemos aspirar a erradicar la rabia. Algo así sucedió cuando anteriormente se tenía a nivel nacional la campaña nacional de erradicación del paludismo, la CENET, así se llamaba. Y entonces se aspiraba, imagínense, a erradicar el paludismo. ¿Ustedes piensan que es posible esto? ¿Es factible? No. No. Pasa lo mismo con la rabia. Con la rabia, mientras existan otros reservorios, y en este caso son los animales de sangre caliente, los animales domésticos y los silvestres, entonces no podríamos aspirar a erradicar la rabia. Pero a lo que sí podemos aspirar es a... Ahora díganme una cosa, ¿podremos aspirar a eliminar la rabia? Sí, es que hay que diferenciar que hay rabia urbana y rabia salvaje. Entonces no podemos eliminar tampoco. Entonces, a lo más que se puede aspirar es a control, que significa el menor número de casos, aunque persista el agente causal en el ambiente, y eso quiere decir en los animales, ¿no? Y entonces, en el caso de la rabia, a lo más que se puede aspirar es a control de rabia, como etapa de control de enfermedades. Entonces, resumiendo, en el momento actual, lo que podríamos decir es que la rabia se encuentra en control, pero mientras persistan brotes
en animales, y no solamente domésticos, sino los que no son domésticos, como pueden ser los de vida libre y los animales que viven en el ambiente. Es impensable el poder afirmar que se puede aspirar a eliminar y erradicar, en este caso, la rabia. Okay. Ya aportando información específica, cada año ya ha ido disminuyendo el número de casos de rabia, y hasta donde yo recuerdo, no hemos tenido casos de rabia humana. Entonces ahora la vigilancia está orientada a vigilar la rabia en animales. Y allí sí tenemos muchos problemas. ¿Por qué? Pues porque la cantidad de posibles reservorios del virus rábico es infinita, y esto es bastante complicado de poder llevar a cabo una campaña de eliminación o de erradicación de todos los focos rábicos. A lo más que se puede aspirar es al control justamente de este padecimiento en humanos, y llevar a cabo acciones para también tratar de llevar a control la rabia en animales. ¿Sí queda entendido? Sí, doctor. Gracias. Sí. Muy bien. Bueno, pues miren, son las 5:47. Vamos a dejarlo hasta aquí por este momento, y más al rato les voy a enviar la distribución de los artículos que pueden ustedes elegir cualquiera de ellos, y mañana tendremos rápidamente una sesión plenaria en la que podríamos buscar aportaciones que han hecho los diferentes autores a la epidemiología y a la construcción del método epidemiológico. ¿Sí queda claro esto? Sí, doctor. Sí, sin problema. Ok, doctor. Muy bien, pues entonces que tengan buena tarde. En un rato les envío el documento, y pues nos veremos el día de mañana. Gracias, doctora. Gracias.